Sí, Gabriel, ¿sabe el por qué? aumento. Porque si finalmente los sindicatos y los empresarios no llegaron a un acuerdo, pues la ley les da como una especie de tiempo para reflexionar. Ok. 48 horas para que puedan de alguna manera presentar sus salvedades y demás y de golpe poder tratar de buscar un acuerdo. Adivine qué pasó. No. Pues no hubo acuerdo, porque siguen manteniéndose tanto desde el lado de los sindicatos como del lado de los empresarios, ese informe con el escrito de salvedades, como lo exige la ley, pero se mantienen tanto los sindicatos pidiendo un incremento del 16%, como los empresarios ofreciendo un 7.21%. Frente a esa resolución, entonces, ¿qué queda, Gabriel? Que el gobierno nacional defina si les da un nuevo plazo para negociar, que se ve muy poco probable, o si fija el aumento por decreto, como ha ocurrido en años anteriores. Hoy estaba en Casa de Nariño el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no, el nuevo Sí, ministro de nuevo, el que Hacienda, no está encarcelado. el que no manda una prisión, estaba el director de la DIAN y estaba la expectativa de si el presidente iba a sacar finalmente el decreto que, independientemente de la cifra, va a ser de 2 dígitos. Es al menos lo que tiene claro el gobierno nacional. Pero estaban con otro tema, no hicieron el anuncio. De esa manera, entonces, Gabriel, el gobierno y el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha hablado de un incremento incluso superior al 12%. Bueno, Y el ministro de Trabajo, Antonio calma. Sanguino, todavía no lo ha desmentido oficialmente. Así Sí, que, pero Sanguino no estaba de acuerdo en algo tan grande, tan alto. exactamente, Eso pero iba a perjudicar a los... no tampoco la cifra. Ahora, hablan de un 11%. Con 10.5 todo el mundo queda contento. El tema, Gabriel, es que sigue siendo una decisión altamente, al menos lo que dicen desde la oposición, probable que el gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro la utilice, ya que tiene la oportunidad de mandarla por decreto, para hacer de una vez populismo, campaña Bueno, de no, cara a las elecciones. nunca ha pasado, señor. Más bien lo invito a cine. La Luciérnaga, Metro Golden Mayer Candelo presentan su película Avatar, la negociación del salario mínimo. Chan Chan, filmada durante las negociaciones para el incremento del salario mínimo del 2026 y cuenta como a falta de acuerdos, lo que vemos son actores de reparto de pronunciamientos que se creen muy protagonistas, empezando por el ministro del Interior, Armando Benedetti. El salario mínimo debe estar en 2 dígitos. Avatar, la negociación del salario mínimo. Chan Chan, con la participación del presidente de la CUT, Fabio Arias, quien repite y repite su misma actuación todos los años. Bueno, Orlando Villar, personaje del día. Creo que son 2 personajes. Sí, Gabriel, 2 personajes que además son muy cercanos al presidente Gustavo Petro. 2 de sus exfuncionarios, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Se exigía a la Fiscalía que avanzara en el tema de gestión del riesgo Sí. y que avanzara sobre los responsables que habrían dado las órdenes en ese entramado de corrupción para beneficiar los proyectos del gobierno en el Congreso frente a lo que era la entrega de contratos, dineros, dádivas, mermelada, cupos indicativos o como usted lo quiera llamar. Es que es cupos indicativos, En hombre. el gobierno Pues sí, nacional, sí, desde el hombre. gobierno nacional. Pues mire, la decisión la ha tomado el Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó enviar a prisión a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Entonces, esa decisión adoptada por la magistrada Aura Alexandra Rosero de la Sala Penal. La Fiscalía había solicitado atención domiciliaria, pero consideró el tribunal que la cárcel es la medida más adecuada, necesaria y proporcional además a los delitos que se les está imputando. No queremos más Carlos Ramones por allá, sí. Sí, Gabriel, y es que usted le da a Gabela y aunque los 2 han dicho que van a colaborar con la justicia, lo mismo dijo en su momento Carlos Ramón González Sí. y el señor también de la unidad de Manrique. Carlos Manrique, sí, señor. el de la unidad de la presidencia. Concierto para delinquir agravado, cohecho para dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos, son los 3 César. delitos. Sí. César Manrique. Sí, señor. Son los 3 delitos por los que han sido imputados, no aceptaron los cargos, ambos están declarando inocentes. Sin embargo, lo que ha dicho el tribunal es que no actuaron de manera aislada, ni tampoco fue un episodio aislado, sino son señalados como líderes de un acuerdo criminal organizado. La ausencia del cargo público actual no elimina el riesgo
de que no se presenten ante la justicia las dinámicas investigadas, dice el fallo, trascendían el ejercicio formal de sus cargos y se apoyaban en redes políticas, administrativas y relacionales previamente consolidadas. El riesgo en sí, Gabriel, no es de fuga. Lo que pasa es que, ¿cuál es el riesgo? Lo que dice el tribunal, que pueden rearticular el mismo esquema ilegal de corrupción. Pueden direccionar contratos porque los dos son exfuncionarios, siguen teniendo los mismos enlaces y contactos, y también pueden tener algún tipo de interferencia propia de estas estructuras complejas de corrupción. Esa medida no privativa de la libertad es insuficiente incluso para neutralizar ese riesgo y por eso deben ir a la fiscalía. Bueno, pues interesante que los miren como los líderes, pero generalmente un líder también recibe órdenes. ¿Quién dio la orden de mover eso así o fue por iniciativa propia? Ministro Bonilla, pues a la cárcel, corrupción, ¿cómo está usted? Bueno, primero que todo, un saludo muy especial, Gabriel, para usted y para todos los oyentes de La Luciérnaga. Claro, Esto sí. realmente es muy, muy, muy duro. Sí. No me van a dejar ni siquiera recibir los traídos del niño Dios. Los traídos, sí. Bueno, ni siquiera me han dado tiempo para ir a comprar el cuido para el perro. Yo que saqueo ni nada. Yo lo único que tengo son sacos. Claro. ¿Qué sacudida tan brava esta me jodieron? Bueno, Qué pues tirazo. preguntémosle a Velasco, al exministro, usted también para la cárcel, doctor Luis Fernando. Hola, Gabriel, ¿cómo ¿Cómo le va, estás? señor, hombre? En esta vida no somos nada. Sí, no. A tiempos en que yo era el flamante ministro del Interior, Sí. en ruedas de prensa de 6 horas, y hoy que soy un condenado, simplemente un condenado, qué vida tan condenada la mía, Gabriel. Si me visitan me llevan buñuelos y natilla porque parece que no me va a tocar en la casa. Esto está muy triste. Eso es muy triste, hombre, doctor Velasco. Bueno, el presidente Petro dice hay gente que en general llega con buena intención y el poder los corrompe porque les ponen billete en la mesa. Presidente Petro, ¿usted no vio tanta corrupción? O sea, muy buenas tardes, señor. Buenas tardes, señor de las casas. Sí, ¿cómo estamos? Ojalá yo pudiera tener un detector energético para detectar al corrupto antes. Sí. O sea, vienen a decirme a mí, ahí sí tengo que decir ¿cómo? ¿Ah? Bueno, señor. Andrés Hoyos, Andrés analiza tanta corrupción al interior del gobierno, cosa que no es nueva, pero se están destapando. Se están destapando todas, Gabriel, con las buenas tardes para usted y para toda la audiencia. Este mensaje institucional es contundente. Cuando el Poder Ejecutivo es señalado de usar recursos del Estado para comprar mayorías en el Congreso, el caso deja de ser una investigación penal ordinaria y se convierte en una crisis inminente de legitimidad y gobernabilidad. Otra en el vergonzoso y ya documentado prontuario que todos los días surge con los diferentes titulares de prensa, investigaciones por las autoridades, cosas que denuncia su misma gente. En los consejos de ministros vemos cómo entre unos y otros casi que se sacan los ojos diciendo las peores cosas de cada uno de ellos en sus actuaciones y además en niveles personales. Esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá confirma uno de los golpes judiciales más severos al gobierno de Gustavo Petro, estableciendo que existen estos indicios sólidos, pero que además tienen que sacar a estos personajes de circulación de la libertad, pues para que no sigan delinquiendo y por lo menos en esa presunta llamado de lo que está diciendo la justicia hoy, pues no sigan pasando estos acontecimientos que a diario nos avergüenzan por parte del Bueno, gobierno. pero ya se desmarca al final el presidente Petro, porque primero los defendía a ultranza como a todo lo que lo rodea, y después sí dicen que cuando deben plata se vuelve corrupción, Villar. Sí, Gabriel, el presidente en esta oportunidad nuevamente da a entender que él no tenía conocimiento de nada de lo que ocurrió allí cuando son alfiles del más alto nivel de la presidencia de la República. el ministro No del solamente Interior. estos dos ministros que han sido enviados a la cárcel, su ministro del Interior, que es el enlace directo con el Congreso de la República y a quien han señalado entonces en este caso de haber entregado los maletines, el dinero además, porque estamos hablando no solo de contratos y esos cupos indicativos, sino de dinero además que provenía de gestión del riesgo para que se votara a favor del gobierno nacional decisiones frente a ampliar los cupos de endeudamiento de cara a el gasto excesivo que tiene el gobierno nacional, tanto la unidad de gestión del riesgo como el INVIAS. Y no solamente estos dos, Gabriel, sino el señalado Carlos Ramón González hace parte de esta misma investigación que era de su círculo más cercano junto con Ricardo Bonilla, puede que Luis Fernando Velasco no en la misma medida, pero sí Ricardo Bonilla, uno de sus más cercanos colaboradores, incluso desde la alcaldía de Bogotá cuando fue su secretario de Hacienda. Y también cuestionado en la alcaldía de Bogotá.
y Carlos Ramón González, que le hablaba al oído al presidente Gustavo Petro, pero que ahora, según él, estas personas, ya 2 en la cárcel, uno con circular roja de Interpol, que lo ve uno en fiestas y divirtiéndose en Nicaragua, y el presidente Gustavo Petro entonces no tenía conocimiento de esta situación. Entonces, Gabriel, ¿quién dio las órdenes? ¿Carlos Ramón? O sea, se le ocurrió al funcionario de alto nivel en la presidencia y orquestó él junto con otros ministros a espaldas del presidente de la República el direccionamiento entonces de estos dineros para apoyar los proyectos del propio presidente Gustavo Petro. Lo traicionan siempre, él no ve la corrupción, él es ciego de corrupción. Ahí tiene su revolcón.